En este video vamos a desarrollar el modelo de crecimiento de Harshud-Omar. Bueno, se trata de un modelo desarrollado en la década de 1940 a fin de explicar bajo qué condiciones los países europeos que habían sido destruidos por la Segunda Guerra Mundial podían crecer manteniendo el equilibrio macroeconómico. La condición era mantener el equilibrio macroeconómico. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 60 millones de muertos, la mayor parte en territorio europeo. Sin embargo, en ese momento se consideraba que el factor escaso no era la mano de obra, sino que el factor escaso era el capital. Y por lo tanto, los países para volver a crecer necesitaban realizar un fuerte esfuerzo de acumulación de capital, o sea, de inversión para acumular capital. Ustedes se pueden preguntar por qué enseñar en este curso de macroeconomía un modelo que fue desarrollado para Europa y en la década de 1940. Bueno, y la explicación es que este modelo, digamos, continúa siendo utilizado por los principales organismos multilaterales y multinacionales para evaluar la economía argentina, ¿no? Entonces, para entender un poco algunas de las recetas y prescripciones de política económica que surgen de estos organismos con respecto a la economía argentina, es bueno conocer este modelo. Inicialmente vamos a presentar una versión muy simplificada del modelo, eh, que, bueno, evidentemente con algunos supuestos que no son necesarios para el modelo, pero sí que nos permiten explicarlo de una forma mucho más simplificada, que ustedes lo puedan entender, y a partir de allí sí iremos introduciendo algunas complicaciones. Bueno, los supuestos simplificatorios que vamos a realizar es que la economía no tiene sector público, o sea, no hay gastos públicos, no hay impuestos, no hay transferencias, y tampoco hay sector externo, o sea, se trata de una economía cerrada, no hay exportaciones, no hay importaciones, no hay movimiento de capitales. En estas condiciones ya vimos que el equilibrio macroeconómico se obtiene cuando el ingreso es igual a la demanda agregada, en este caso nuestra demanda agregada es únicamente consumo más inversión. Y también vimos en la unidad 2 del programa que en esta situación donde la economía no tiene sector público y sin sector externo, el mercado del producto está en equilibrio, si el ingreso es igual a la demanda agregada, cuando la inversión es igual al ahorro. La función de ahorro con la que vamos a trabajar es una función keynesiana, una función muy simple, donde el ahorro es igual a la propensión a ahorrar por el nivel de ingreso. Podríamos haber trabajado con algún nivel de ahorro autónomo, pero por simplicidad, digamos, para simplificar la notación, trabajamos únicamente de esta forma. Eh, bueno, a continuación definimos una función de producción. Nuestra función de producción va a ser la que tenemos aquí, que es similar a la que veníamos trabajando ahora. Digamos, nosotros decíamos que el ingreso era igual a la productividad, en este caso, digamos, a esta productividad le vamos a llamar R, y en vez de tener acá trabajo, tenemos capital, porque habíamos dicho que el factor escaso, lo que limitaba la capacidad de crecimiento de la economía era la disponibilidad de capital. En cambio, la mano de obra era relativamente abundante, la mano de obra no colocaba limitaciones a la capacidad de producción de la economía. R, que eh, es un indicador de productividad, en este caso lo vamos a llamar tasa de rentabilidad global del capital, ¿no? Y lo vamos a considerar constante. Bueno, este R, ¿no es cierto?, es la inversa de la relación capital-ingreso, ¿cierto?
y lo vamos a representar también como 1 sobre beta, ¿cierto? Siendo beta, ¿cierto?, la relación capital-ingreso. Acá lo importante es tener en cuenta que R lo consideramos constante, digamos. Normalmente hasta ahora en nuestra función de producción veníamos suponiendo que esta variable, bueno, en este caso una constante, digamos, que representa la productividad, no varía. Bueno, entonces, acá seguimos con el mismo supuesto, que es constante. Si eres constante, entonces la tasa de variación del ingreso tiene que ser igual a la tasa de variación del capital. O sea, si eres constante y el capital varía en un 10%, el ingreso va a variar también en un 10%. Bueno, ahora vamos a la inversión, digamos. La inversión va a ser igual a la inversión neta, recuerden ustedes de principio y estructura de la economía, la inversión neta es la adición de nuevo capital en el proceso productivo, ¿no es cierto? La inversión total es la inversión neta más las depreciaciones, ¿cierto? Acá la depreciación está dada por D, que es la tasa de depreciación, por el stock de capital. Si el stock de capital es de 400 y la tasa de depreciación es del 10%, porque suponemos que en promedio la vida útil del capital van a ser 10 años, bueno, 400 por 0,10 va a ser, vamos a tener una depreciación igual a 40. Entonces, la inversión la podemos escribir como la nueva adición de capital más la depreciación. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es igualar nuestra función ahorro con nuestra función inversión. Tenemos la función ahorro. La función ahorro es que el ahorro es la propensión a ahorrar por el nivel de ingreso. Y la inversión era, la inversión total es la adición de nuevo capital, o la inversión neta, la variación del capital más la depreciación. Bueno, acá vamos a introducir en esta ecuación un par de transformaciones algebraicas. En primer lugar, vamos a dividir los dos miembros por el ingreso. Entonces, voy a tener la propensión a ahorrar por el ingreso dividido el nivel de ingreso, el aumento del capital dividido el nivel de ingreso, y la tasa de depreciación dividido el nivel, la tasa de depreciación por el nivel de capital dividido el nivel de ingreso. Y además voy en el primer término, el segundo miembro, voy a dividir y multiplicar por K, que es el stock de capital. Por lo tanto, me queda esta ecuación que tengo acá. Bueno, si nosotros miramos en esta ecuación, acá yo tengo la propensión a ahorrar por el ingreso debido al ingreso. Bueno, simplifico los dos ingresos, me queda la propensión a ahorrar igual a... Yo acá tenía la variación del capital sobre el capital. Recordemos que, como habíamos dicho, como R era la tasa de rentabilidad global del capital, era constante, la variación del capital sobre el capital era igual a la variación del ingreso sobre el ingreso. Decíamos, si el capital crece en un 10%, el ingreso va a crecer en un 10%. Bueno, entonces reemplazo variación de capital sobre capital por su igual, que es variación del ingreso por el ingreso. K sobre I es igual a beta, o sea, la inversa de la tasa de rentabilidad global del capital, la inversa de R, más D por K sobre R, digamos, por beta. Bueno, a la tasa de crecimiento del ingreso, o sea, la variación del ingreso sobre el ingreso, la vamos a llamar G, ¿no? Esta es la simbología que va a adoptar la tasa de crecimiento del ingreso. Entonces, voy a tratar de despejar cuál es la tasa de crecimiento del ingreso.
Bueno, en primer lugar voy a pasar este término, la tasa de depreciación por beta, al otro miembro, y me va a quedar que la tasa de crecimiento del ingreso, o sea, G por beta, es igual a S, la propensión a ahorrar, más D por beta, que es lo que tengo aquí. Bueno, el paso siguiente es dividir todo por beta, y me va a quedar G igual a la propensión a ahorrar dividido beta más la tasa de depreciación, y así llego a la fórmula de la tasa de crecimiento del ingreso, ¿sí?, en este modelo simplificado de Harrow-Dover. Y esa tasa me dice que la tasa de crecimiento del ingreso va a ser igual a la propensión a ahorrar. Ojo, es la propensión a ahorrar, no el nivel de ahorro. La propensión a ahorrar por R, que era la tasa de rendimiento global del capital, menos la depreciación. Como ustedes pueden ver, ¿cierto?, cuánto va a crecer la economía va a depender de la tasa de ahorro. ¿Cuál es la idea? Mientras mayor sea la tasa de ahorro, mayor va a poder, mayor va a hacer las posibilidades de inversión, y por lo tanto más va a aumentar el stock de capital y más va a poder crecer la economía. Entonces, ese tiene una relación directa con la tasa de crecimiento de la economía. Mientras mayor sea la propensión a ahorrar, mayor va a ser la tasa de crecimiento de la economía. R es la productividad de ese capital que se invierte, digamos, es la tasa de rentabilidad del capital. Yo puedo generar mucho capital, pero si lo invierto mal o lo invierto para producir cosas que no sirven, y bueno, la economía no va a crecer, digamos. Entonces, la economía va a crecer mientras mejor esté invertido eh, el ahorro que se va generando, digamos, ¿cierto? Entonces, mientras más alta sea la tasa de rentabilidad global del capital, más va a crecer la economía y va a tener una relación inversa con la tasa de depreciación, digamos, porque mientras más de precio, mientras mayor sea la tasa de depreciación, quiere decir que de este ahorro, una parte mayor va a reponer el capital que se desgasta y una parte menor va a nuevas inversiones. Por lo tanto, G, la tasa de crecimiento, tiene una relación positiva con la propensión a ahorrar, con la tasa de rentabilidad global del capital, y tiene una relación negativa con la tasa de depreciación.